Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que nos hacen favor de escucharnos en este podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy me encuentro muy contento por el tema que les voy a platicar, uno de mis favoritos o una de las áreas favoritas de la profesión, de mi profesión, que es la contaduría pública y de muchos de los que me están escuchando. El día de hoy quiero hablar de la auditoría. Ya en algunos otros episodios de este podcast he estado refiriendo a algunos temas de la materia de auditoría. El día de hoy quiero platicar, incluso así va a llevar como título este episodio, de nociones de auditoría de estados financieros, cuestiones genéricas, pero muy sustanciosas, muy importantes en el desarrollo de esta rama por excelencia de la contaduría pública, que es la auditoría y enfocada concretamente a los estados financieros. La normatividad como tal que regula la auditoría de estados financieros son las normas internacionales de auditoría emitidas por el IASB, que forma parte del IFAC. Este IFAC es la federación más grande, más importante, que agrupa al mayor número de contadores en el mundo y que tiene su sede por allá cerquita, ¿no? En Gran Bretaña, en Londres. Platicarles dentro de estas normas internacionales de auditoría, lo he mencionado en otros capítulos, en otros espacios, fueron adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos allá en el año 2012, son obligatorias ya para emitir informes de auditoría y tienen una estructura, estas NIA. Son, si me lo permiten, 6 los espacios, los escalones, los cajoncitos que engloba cada una de las disposiciones relacionadas con la materia de la auditoría. Tenemos en un primer espacio la serie 200 que tiene los principios generales y responsabilidades. En la 300 está la evaluación del riesgo y la respuesta a los riesgos evaluados. En la serie 500 encontramos todo lo relativo a la evidencia de auditoría. La serie 600 habla temas muy específicos asociados con la utilización del trabajo de otros profesionales, de otras personas. La serie 700 fundamental, que nos habla de las conclusiones y el informe de auditoría, que es como tal el producto más especializado que tiene desde un punto de vista muy personal nuestra carrera de contaduría pública, como es el informe de auditoría. Y tenemos una serie 800 que nos habla de áreas especializadas. En este episodio les voy a platicar sobre algunas NIA importantes, algunas NIA pues de interés, algunas NIA que son generales. Concretamente me estoy refiriendo a la NIA 200, de nombre Objetivos Globales del Auditor Independiente, y la realización de la auditoría de conformidad con las NIA. También voy a platicar concretamente de la NIA 250 para asociarlo al tema fiscal, al tema legal, la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Y finalmente vamos a platicar un poquito, porque ya lo hice incluso en otro episodio de este podcast, sobre el informe de auditoría y los tipos de opinión que establecen fundamentalmente la NIA 700 y la NIA 705. Entonces, para dar inicio a este tema, por ahí publicaba yo en mi página de Facebook, Juan José Galván González, que los invito a seguirla. Platicaba yo que la auditoría es una profesión o es un área de la contaduría pública de responsabilidades para el auditor y responsabilidades para la empresa que está siendo auditada. Vamos a platicar para entender estas responsabilidades que nos establece esta NIA 200. Primero partiendo de cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros. Y así, en términos lisos, llanos, en términos muy sencillos, el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Y ahí la importancia de la contaduría pública, de la auditoría concretamente. Eleva la confianza de la información que se está manifestando dentro de estos estados financieros, que son como tal la manifestación fundamental de la información financiera de una empresa. ¿Cómo incremento? ¿Cómo justifico ese incremento en el grado de confianza? El auditor lo va a justificar a través y partiendo de evidencia de auditoría. Esta evidencia de auditoría va a ser fundamental para poder justificar las conclusiones a las que se llegan y al tipo de opinión que se está manifestando en el informe de la auditoría, que ahorita en la NIA 700 y 705 vamos a referir.
La evidencia de auditoría tiene dos cualidades o dos aspectos fundamentales que debemos de conocer y debemos de entender para soportar esas conclusiones. Está el aspecto cuantitativo, que se refiere a que la evidencia sea suficiente. Pero tenemos un aspecto de calidad, un aspecto cualitativo que se refiere a que la evidencia sea adecuada. Entonces, en términos de auditoría, la evidencia de auditoría debe de ser suficiente y adecuada. No por llenar un recopilador de papeles, de hojas de trabajo, de copias, de evidencia, pues ya es suficiente. Con una sola hojita que sea adecuada, que sea suficiente para demostrar lo que se está emitiendo, la opinión, el procedimiento que se está sustentando, con eso es suficiente. Entonces, a eso se refieren este tema de la evidencia de auditoría, y es importante porque sustenta la opinión que emite el auditor, y también nos establece la posibilidad de alejar esa información financiera de riesgos. En las auditorías, como en la vida, siempre hay riesgos. En materia de auditoría conocemos al riesgo, concretamente el riesgo de auditoría, que es el general. Fíjense, este concepto muy interesante. El riesgo de auditoría se define como ese umbral, ese riesgo que tiene, valga la redundancia, un auditor de equivocarse en su opinión, de decir, sabes que esta empresa sí cumple y en realidad no cumplió. ¿Por qué? Pues porque hicieron errores que no detectó con los procedimientos de cumplimiento, los procedimientos sustantivos, o porque hubo fraude dentro de esa auditoría. Siempre, y lo mencionan las NIA, siempre es más difícil detectar errores por fraude que errores por errores en sentido estricto, entonces, o por omisiones. Ese es el riesgo de auditoría. También entendemos un riesgo, o tenemos un tipo de riesgos, que es el riesgo de incorrección material. La materialidad es un aspecto muy importante en la auditoría. Luego no asociarla con el tema del 69B del Código Fiscal, que es la materialidad de las operaciones. Y este riesgo de incorrección material es el riesgo de que tiene un auditor de que con sus procedimientos se le vaya o se le escape alguna cuestión que esté por encima de la materialidad. Ya lo he explicado también en otros episodios. La materialidad es aquel monto, aquel umbral que determina un auditor durante la planeación de su auditoría, en el que, o sobre el cual, los errores realmente van a modificar o cambiar la percepción que tienen los usuarios de la información financiera. Es decir, si ese error es material y no se dan cuenta de ese error, pues evidentemente la toma de decisiones va a ser equivocada. Los riesgos aquí aplicables es el riesgo inherente y el riesgo de control. El riesgo inherente se define como ese peligro que existe por el simple hecho de existir esa operación. Concretamente, y un ejemplo, pues está el tema de los instrumentos financieros, el riesgo que existe en el sector financiero, la cotización de las monedas, la cotización de las acciones en los mercados financieros, que pues no depende y no está bajo el control de los emisores de información financiera. Pues es un riesgo inherente. Y el riesgo de control, este riesgo es, pues aun y cuando yo estoy estableciendo políticas de control interno, pues se me va algún riesgo, algún error que podría llegar a ser material. Tengo dentro de este podcast un episodio que está, de hecho, comentarlo, está dentro de los 10 más escuchados del podcast a la fecha en que estoy grabando este episodio, en el que hablo sobre los efectos de los riesgos de incorrección material en la opinión de auditoría. Entonces, ahí me parece muy interesante tener en cuenta este concepto de riesgos, y para entender bien o ponerle como una protección, ahorita que hace frío, una chamarra a esos riesgos, a esa evidencia de auditoría. Existen en la auditoría de estados financieros dos conceptos que no podemos dejar de lado, que es el juicio profesional y el escepticismo profesional, que debe de ser utilizado durante la planificación y la ejecución de la auditoría en su conjunto. El juicio profesional, pues, es definido como aquellos conocimientos técnicos y prácticos, la experiencia que tiene un auditor con motivo, pues, de los años de servicio, de la capacitación que tiene y como tal, pues, de la experiencia que ha ido desarrollando. Y el escepticismo profesional, el no creerse todo, ¿sí? El analizar todas las cuestiones de una forma crítica, de
realmente poner a prueba la evidencia que está presentando la empresa auditada. Entonces, es fundamental presentar estos dos conceptos para poder emitir una opinión con evidencia suficiente, adecuada, alejada de riesgos que pudieran llegar a ser materiales. Hablando de las responsabilidades de las dos partes en una auditoría de estados financieros, el auditor y la empresa auditada. Las responsabilidades y el objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable de que la información financiera está presentada razonablemente acorde al marco de información financiera aplicable, que ese marco de información financiera puede ser las normas de información financiera, pueden ser las normas internacionales de información financiera, pueden ser los US GAAP, y la otra responsabilidad y objetivo es la emisión de un informe sobre esos estados financieros, cumplir con requerimientos de comunicación contenidos en las NIA a la luz de los hallazgos del auditor, y agregaría aquí el cumplimiento de requerimientos éticos. Eso por un lado, las primeras responsabilidades. Las responsabilidades de la segunda parte, que son de la administración, preparación de los estados financieros. Toda empresa está obligada y es la responsable de cómo se preparan los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y que esa presentación pues sea fiel. Es responsable también la empresa auditada, la administración de esa empresa o los integrantes del gobierno corporativo de generar políticas de control interno y verificar su correcta implementación y viabilidad para evitar estados financieros libres de incorrección material por fraude o por error que hace ratito mencionamos. Y un tercero muy importante que es, si vas a ser auditado, pues da acceso al auditor a toda la información relacionada con la elaboración de los estados financieros, y no solo a la información, sino también a las personas que participan en la generación de esa información financiera. Bien, en este segmento platicamos entonces lo relativo a los objetivos del auditor, las responsabilidades de la empresa, la importancia del juicio profesional y el escepticismo profesional, qué pasa con los riesgos de incorrección material y la clasificación de las cualidades o de los aspectos que rodean a la evidencia de auditoría. En el siguiente segmento estaremos platicando sobre qué consideraciones debe tener a las leyes y reglamentos en una auditoría, y cerramos con el tema del informe. Bien, pues ya regresamos a este segundo segmento para cerrar este episodio. Vamos a platicar sobre las consideraciones que establece la NIA 250 en relación al cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros, y cerrar con el tema del informe de auditoría. Es una gran NIA esta 250, muy interesante, muy importante, porque realmente tiene un impacto en el informe de auditoría, en la opinión, sobre todo en el tema del negocio en marcha y su relación con la materia de auditoría y con la materia fiscal. Por ahí está ese episodio en este podcast, los invito a escucharlo para complementar lo que vamos a platicar en este segmento. Bien, términos generales, establece esta NIA 250 que existen dos tipos de disposiciones que tienen que ver con la auditoría de estados financieros. Hay disposiciones con efecto directo sobre los estados financieros y hay disposiciones con un efecto indirecto sobre esos estados financieros. Estas disposiciones con efecto directo, vamos a citar un ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, que establece por ahí, dentro de la ley del IVA, cuáles son los actos o actividades gravados por la tasa del 16%, la tasa del 0%, cuáles son exentos. Dice que el impuesto a pagar en el mes o el impuesto a favor, primeramente el de ellos es el IVA trasladado que trasladó el contribuyente a sus clientes, menos el IVA acreditable que el mismo contribuyente pagó a sus proveedores, pues nos da un IVA a pagar. Entonces, mensualmente se están registrando las operaciones, las pólizas, pues con estos IVA trasladados, estos IVA acreditable, y a final de cuentas tiene un impacto con la determinación del IVA a pagar o el IVA a favor, este último cuando el IVA acreditable es mayor al IVA trasladado, y con la presentación de una declaración mensual por ahí dentro de los primeros 17 días del mes posterior al que se trate. Entonces, pues es un efecto directo en los estados financieros, en los registros contables de estas entidades. Y un efecto indirecto, una disposición,
pues pudiera ser la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, por ahí en sus artículos 48 y 51, establece las causas de rescisión sin responsabilidad para los patrones, pero también sin responsabilidad para los trabajadores. Cuando es este último caso, pues surge por ahí la obligación de pagar una indemnización o las indemnizaciones constitucionales y legales de 3 meses, el tema de la prima de antigüedad. Entonces, el no tener un cumplimiento adecuado de estas cuestiones, pues pudiera representar un impacto a los estados financieros, y lo he mencionado en otros capítulos, en otros episodios, sobre el tema de cómo puede esto afectar el negocio en marcha, cómo puede una indemnización, por muy elevada que pudiera llegar a ser, a afectar las finanzas y la continuidad de esta entidad económica como negocio en marcha. Entonces, la materia fiscal, la materia laboral, la materia del seguro social, en fin, todas estas cuestiones deben de ser valoradas, deben de ser observadas, siempre y cuando sean materiales. También es importante establecerlo por el auditor. Hay que recordar que la NIPSE 9 nos habla de las provisiones y los pasivos contingentes. Pues también valorar ese tema, valorar si en notas a los estados financieros, atendiendo a esta norma de reconocimiento contable de revelación, pues la entidad está cumpliendo adecuadamente con dichas disposiciones. Entonces, es un tema muy, muy interesante que no se puede dejar de lado, y que un auditor debe de estar al pendiente del marco normativo que impacta, ya sea directa o indirectamente, las cifras manifestadas en los estados financieros o la información revelada en las notas a los mismos. Es, sin lugar a dudas, podría representar un impacto para en la opinión del auditor contenida en el informe. Y precisamente con esto voy a cerrar el segmento. La NIA 700 y la NIA 705 fundamentalmente nos hablan de los tipos de opinión. La NIA 700 nos define cuáles son y nos habla de la opinión favorable, y la 705 ya se mete al tema de la opinión modificada. Son 2 tipos de opinión en la auditoría de estados financieros. Es una opinión no modificada y es una opinión modificada. La no modificada la asociamos a la cuestión favorable, es a la opinión que pues toda empresa que está siendo auditada pues aspira. Y la opinión modificada, a su vez, tiene una clasificación que los invito a escuchar nuevamente ese episodio. Tiene una clasificación de opinión con salvedades, una opinión desfavorable o adversa y una denegación de opinión. La opinión con salvedades, términos muy sencillos, es cuando hay errores materiales detectados y no corregidos, pero su impacto no es generalizado en los estados financieros. Una opinión desfavorable o adversa, o la conocida anteriormente como negativa, es hay errores materiales que no fueron corregidos y tienen un impacto generalizado en todos los estados, en 2 o más estados financieros. Y la abstención de opinión es o se da sobre 2 situaciones o sobre una situación muy concreta, que es cuando la empresa no cumple con su responsabilidad de proporcionar toda la información o al personal, y el auditor detecta, con base en su análisis de materialidad, que esa información que no se le hizo saber pues es material y tiene un impacto generalizado en los estados financieros. Es ahí cuando se justifica la abstención de opinión. Si esta información que no le entregaron no fuera generalizado el impacto, se emitirá una opinión con salvedades. Entonces, no siempre por no entregar información se está hablando de una abstención de opinión. Hay que valorar el tema del impacto generalizado. Si hay errores que no son materiales, pues evidentemente no llegaríamos a este tema de una opinión modificada. Esto es lo que yo quería platicarles el día de hoy en este episodio, concretando ya este segundo segmento de nociones básicas, nociones generales de una auditoría de estados financieros. Espero sea de su agrado lo contenido en este episodio. Invitarlos nuevamente a seguirme en la página de Facebook, Juan José Galván González. Estar al pendientes de las publicaciones, las actualizaciones que voy a estar haciendo en este podcast, que lo van a encontrar ustedes ahí en Spotify. Si le ponen en buscar charlas fiscales y de negocios y le ponen seguir, pues van a estar siendo informados cada vez que haya un episodio nuevo. Y también voy a estar publicando estos contenidos en YouTube, en mi canal de YouTube. Entonces espero les siga sirviendo de apoyo lo manifestado en estos episodios, en este podcast. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.